Seguimos hablando de las señales que ocurrirían antes de la destrucción del templo. Señales, signos, letreros, advertencias de lo que ocurriría. Aquí van. Pero antes de que pase todo eso, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas para ser juzgados y los meterán a la cárcel. Serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de mi parte, pero esto les dará oportunidad de dar testimonio de mí. Ustedes, dice el Señor, que son mis discípulos, serán perseguidos. Recuerden que el Señor está hablando en el año 30 más o menos, y la destrucción del templo ocurrió 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo. Esa primera generación de cristianos vería la catástrofe que caería sobre Jerusalén. Recuerden que Jesús también había dicho, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Aprovecho de pasar un aviso. Les invito a tomar nuestra próxima clase del Instituto Eclesia. Esta vez estudiaremos historia de la Iglesia durante 10 semanas a partir del 3 de octubre. Y la primera etapa de la historia es precisamente esta de la que habla Jesús. El cristianismo se fue expandiendo por todo el Imperio Romano hasta llegar a Roma y España. La característica principal fue la persecución, que está muy bien ilustrada en el libro de Apocalipsis. Noten lo que dice el Señor acerca de la persecución, que va en incremento. Primero, la gente los perseguirá y los tomará prisioneros. Esa gente, ya lo había anunciado el Señor, en algunos casos serían los de su propia casa. Segundo, los entregarán a las sinagogas para ser juzgados. Eso comenzó en Jerusalén y en Judea, en donde vivían los judíos y adoraban en sinagogas. Lo mismo pasaba en las demás ciudades del imperio, en donde la población judía construía sinagogas. Pablo iba allí a predicar, y muchas veces en las sinagogas se les juzgó y persiguió. Tercero, los meterían en la cárcel. Los judíos no tenían poder de encarcelar a nadie, se lo entregaban a los romanos para que lo hicieran. Lo hicieron con Jesús, ya que los judíos no podían matarlo, se lo dieron a los romanos para que lo crucificaran. Pedro, Pablo, Silas y muchos otros fueron perseguidos en las sinagogas y fueron metidos en la cárcel. Cuarto, serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores, comenzando con Cristo, frente a Pilato y Herodes. Pablo, Bernabé, Marcos y otros tuvieron la misma suerte. La razón de presentarse ante los gobernadores romanos era porque una de las acusaciones hacia los cristianos era que seguían a otro rey y señor, Jesucristo. Se les acusa de subversivos porque hablaban de otro reino. Jesús anima a sus seguidores y les dice que esa persecución redundará para bien, pues así tendrán oportunidad de testificar del Señor ante las autoridades. En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo aprovechó su propia persecución para hablar a los gobernadores de Jerusalén, de Cesarea Marítima y finalmente al emperador mismo en Roma. Han pasado 1000 años desde entonces y desgraciadamente nuestra manera de enfrentar la oposición pareciera que no va en la misma dirección de entonces. Hoy en día los cristianos se caracterizan por atacar a la autoridad, criticarla, ridiculizarla y derrotarla por medio de intervenir en la política nacional, tratando de cambiar las leyes y las constituciones a favor de la Iglesia. Denunciar irrespetuosamente a las autoridades. Y cuando nos persiguen, ponemos el grito en el cielo y buscamos prensa y buenos abogados para ganar el pleito. Ni los apóstoles ni los padres de la Iglesia se comportaron así. Nunca fueron al Senado romano a tratar de cambiar las leyes. Nunca usaron la oportunidad de estar ante las autoridades para pedir prebendas ni favores. Solamente hablaron del Mesías Jesucristo y de su reino y usaron el fermento de la paciencia. Les tomó unos 300 años hasta lograr que el mismo emperador reconociera a Jesucristo como Señor. Oremos. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.